Bien, en la clase de ciencias naturales con segundo básico hemos estado trabajando temas relacionados con la materia. En este caso vamos a hablar de la estructura de la materia, siempre enfocándonos en el átomo. Ya habíamos hablado de una parte de esto que es la teoría atómica, ¿verdad? Que viene, la palabra átomos viene desde hace pues cientos de años, bueno, miles de años, desde el 400 antes de Cristo más o menos, con Demócrito. Y bueno, recalcando esa teoría, 2000 años después, pues John Dalton con los principios que conforman la teoría atómica, ¿verdad? Luego sabemos que hay varios modelos atómicos, distintas formas en que se ha imaginado que es el átomo en que se ha dibujado y hasta actualmente como lo conocemos, que es el modelo de Schrödinger. Bueno, que imagínense desde 1924, esto ha ido modificándose todavía. Entonces, la estructura del átomo es que va a tener un núcleo y una zona alrededor de ese núcleo donde giran los electrones. Los electrones tienen carga negativa. En el núcleo encontramos a los protones y neutrones, protones con carga positiva y neutrones sin carga. Entonces, para que recordemos, por favor, que hay estructuras que componen al átomo, que hay partículas subatómicas más pequeñas que el átomo. Entonces, por ejemplo, núcleo lleno de protones y neutrones y una envoltura o nube electrónica donde se mantienen girando los electrones en torno a ese núcleo. Entonces, esa es la estructura interna de un átomo. Tenían una actividad de reforzamiento que era la número 1 de investigar las características de los neutrones, protones y electrones. Espero que ya esté hecha. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar sobre el número atómico. Entonces, para poder aprender sobre el número atómico es indispensable conocer la tabla periódica de los elementos químicos, que es esta que están observando acá. Muy bien, voy a dejar un minutito porque hay mucha bulla acá donde vivo y luego continuamos. Bueno, voy a tener que continuar porque el de carro que vende frutas, el señor pues se parqueó enfrente de mi casa, entonces van a escuchar la bulla ahí de fondo tal vez, si es que se llega a captar. Bueno, entonces estamos hablando del número atómico y tenemos que conocer la tabla periódica de los elementos, que es este documento, esta guía, donde nos presentan los 118 elementos químicos que han sido descubiertos hasta ahora. Entonces, si ustedes ven, cada cuadrito de esa tabla es un elemento químico diferente, o sea, un tipo de materia distinto, un tipo de átomo diferente. ¿Por qué son diferentes? Porque tienen distinta cantidad de electrones. Entonces, por favor, esto es lo que necesito que tengan para estas clases. No importa la marca, puede ser de librería. Yo a los de diversificado les pido una tabla periódica marca Sargent Welch, que es una pues aprobada por la UPAC, que es la Unidad Internacional de Química Pura y Aplicada, pero pues eso no nos afecta aquí en segundo básico, no es tan necesario. Pero si un hermano o hermana tiene una tabla periódica o en un libro encuentran una, les va a ser de utilidad. Entonces, por favor, necesito que todos la tengan. La pedí desde la primera semana de clases de la tercera unidad, pero yo sé que a veces cuesta conseguir. Entonces, por favor, para las próximas clases, tener su tabla periódica a la mano. ¿Sí, Gerson? Yo tengo uno, pero saber dónde lo dejé. Hay que encontrarla, ¿verdad? Hay que buscarla. Si no, pues en internet existen varias opciones, ¿verdad? Bueno, se escuchan algunos gritos de fondo, es que a esta hora se les ocurre pasar a los de la fruta y al señor que vende pollo y que lo anuncia a pleno pulmón y se escucha aquí en toda la colonia. Entonces, es bonito que vengan a vender muchas cosas, pero hacen mucha bulla. Entonces, perdonen si escuchan por ahí algo de fondo. Entonces,
tiene que tener su tabla periódica. ¿Por qué? Porque allí nos dice cuáles son el nombre del elemento químico, nos da el número atómico, nos dice mucha información sobre cada elemento. Entonces sí necesito que para esta clase tengan su tabla periódica ahí a la mano. Incluso en este periodo ya la van a necesitar. Y para la hoja la hoja de reforzamiento número 2, sí la va a necesitar. Entonces necesito que la tengan ahí a la mano o al menos puedan ver una en internet que les funcione. Entonces yo tengo la mía por acá, pero sí tienen que tener una tabla periódica. Entonces veamos. En esta tablita, en este papelito, están los 118 elementos químicos que conforman la materia, de lo que está hecho todo a nuestro alrededor. El hierro es un tipo de átomo, hay hierros de sodio, hay hierros de potasio, de aluminio, de cloro, de bromo, y todos los que ven acá son diferentes tipos de elementos, o sea, de átomos. Son 118 átomos distintos. Entonces sí hay que conocer la tabla periódica de los elementos. Bueno, a ver, comencemos investigando un poquito sobre la tabla periódica. ¿Quién la creó? ¿Por qué existe ese documento? ¿Y a quién se le ocurrió juntar todos los elementos químicos que iban descubriendo? Pues a medida que se iban descubriendo más, no crean que se conocieron todos de un solo, sino que hubieron muchos que no lo sabíamos qué eran. Entonces se fueron descubriendo los elementos químicos poco a poco. Entonces, mientras más se conocían, se hizo necesario que se pudieran clasificar y ordenarlos. Entonces, hacia finales del siglo XIX, los científicos reconocieron que ciertos elementos químicos, o sea, diferentes tipos de átomos, tenían muchas semejanzas y se comportaban de forma parecida. Entonces, eso les fue dando ideas para clasificarlos, ¿verdad? Esta sí es pregunta de examen. En 1872, un químico ruso, Dmitri Mendeleev, ordenó los 60, imagínense, en 1872 solo se conocían 60 elementos conocidos en esa época y los ordenó en grupos con propiedades similares y los colocó en orden de masa creciente. O sea, ¿quién pesaba más? Del que pesaba menos al que pesaba más. Entonces, él comenzó ese arreglo, ese pequeño afán de ordenar los elementos conocidos. Actualmente ese arreglo, pues ya no son solo 60 elementos, sino que son 118 elementos químicos diferentes. A eso se le conoce como tabla periódica. Entonces, el creador de la tabla periódica es Dmitri Mendeleev. Ese nombre no se nos puede olvidar. Entonces, anótelo, resáltelo, póngalo ahí en grande si quiere, pero no se le puede olvidar. El creador de la tabla periódica, o sea, el que se le ocurrió ordenar a los elementos químicos según sus propiedades fue Dmitri Mendeleev. O sea, él inició con 60 elementos, porque en 1872 solo esos se conocían, pero actualmente pues ya en la tabla están ordenados 118 elementos distintos, o sea, 118 tipos de átomos diferentes. Conozcamos ahora la información que nos da la tabla periódica. Si alguien no ha terminado de tomar nota de algún dato, me dicen antes de que cambie. Entonces ahorita pues vamos a cambiar de diapositiva. No sé si alguien está copiando. Bueno, supongo que ninguno. Entonces, creador de la tabla periódica, Dmitri Mendeleev. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar en la tabla periódica. Hay diferentes tipos de elementos. Como los ordenaron según sus propiedades, pues quedaron juntos. Y todos los que ven de color azul en la tabla periódica, que son un montón de elementos, son elementos de tipo metálico, son metales. Entonces, si se dan cuenta, casi todos los de la tabla periódica son elementos de carácter metálico.
El más conocido es el hierro, pero hay muchos elementos de ese origen acá en nuestro planeta Tierra, ¿verdad? Que son de carácter metálico. ¿Qué significa que un elemento sea metálico? Son aquellos que pueden conducir la electricidad, que son maleables, o sea, se les puede cambiar de forma, son brillantes. Entonces, por ejemplo, el hierro o el cromo que se usa para algunos vehículos, ¿verdad? Unos aros cromados se ven hermosos, bien, brillan bastante, o unos aros de magnesio, ¿verdad? Se pulen y quedan brillantes. Entonces, eso es porque son elementos metálicos, todos estos. Hay un pequeño grupo de elementos que son metaloides, o sea que no son metales, pero tampoco son no metales. Estos son como indecisos, ¿verdad? No saben si son metales o no metales. Pueden actuar como ambos. Entonces, podemos convertirlos en metales o en no metales. Entonces, esos son metaloides, los que están ahí en la línea verde. Son elementos como intermedios entre metales y no metales. En cambio, los de color amarillo, que incluyen a este que está aquí solito del lado izquierdo y a todos los del lado derecho después de los metaloides, esos son no metales. Los elementos no metales son malos conductores de la electricidad y también pues no son brillantes. ¿Qué elementos químicos vamos a encontrar que sean no metales? Pues están todos los gases nobles que dice ahí, grupo 18, la última columna, sea vertical, dice, está He, significa helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. En el grupo 17, que son halógenos, ahí está el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. El grupo 16 es el grupo del oxígeno, los no metales son el oxígeno, el azufre y el selenio. El grupo 15 que está el nitrógeno y el fósforo. Y el grupo 14 que está el carbono. Estos serían los elementos no metales, incluyendo al que está aquí solito del lado izquierdo, que es el hidrógeno. El hidrógeno es un gas que es no metal. De ahí, pues todos son de otro tipo, ¿verdad? Son metales la mayoría. Entonces la tabla periódica los ordenó para que quedaran juntos los elementos según el tipo que eran. Si se dan cuenta, todos los metales están juntos, todos los metaloides están juntos y los no metales casi todos están del lado derecho de la tabla. Solo el hidrógeno anda perdido por ahí del otro lado. Pero de esta manera se ordenaron los elementos para que quedaran por el tipo de elemento que eran. Y bueno, ¿verdad? Cada uno de estos grupos tienen nombres y específicos, pero con ustedes pues me basta con que identifiquen metales, metaloides y no metales, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos basamos? De la tabla periódica. Vean, todos los que están del lado izquierdo de esa línea en zigzag son no metales, excepto el hidrógeno. Todos los que están arriba de esa línea en zigzag son no metales. Y los elementos que están en la línea en zigzag son metaloides. Esos serían los principales tipos de elementos que hay. Para que los vaya identificando y se vaya familiarizando con ellos, sí es necesario que tengan una tabla periódica a la mano. Por eso, por favor, hay que conseguirla para poder hacer su actividad de reforzamiento número 2 también. Si algo no se entiende, pregunten. En cualquier momento puedo parar y explicarles. Pasemos entonces a otra cosa, ¿verdad? Así se ve la tabla periódica. Si usted la ve, cada cuadrito tiene bastante información. Cada cuadrito tiene unas letras, tiene un número grande y un montón de cositas pequeñas ahí en cada cuadrito. Para poder entender qué es cada cosa, la tabla periódica en una esquina trae un cuadrito donde nos indican qué es cada una. Entonces, por ejemplo, si observan esa tabla periódica que les estoy mostrando, en la esquina inferior del lado izquierdo dice leyenda. No es que nos vaya a contar una historia de terror, ¿no? Sino que significa qué es cada dato que trae cada cuadrito. Ahí nos están explicando. Entonces, yo sé que ahí no se mira,
la vamos a ver en grande. Entonces, la leyenda de la tabla periódica, o sea, ¿qué significa cada cosa de cada cuadrito? Entonces, esto sí es importante. Necesito que lo recuerden y lo puedan buscar en su tabla periódica, bueno, cuando tengan, ¿verdad? Entonces, las letras grandes, por ejemplo, aquí la C y la R, son el símbolo químico, o sea, el símbolo que representa a este elemento. Hasta abajo nos dicen el nombre. ¿Cómo se llama este elemento que estamos viendo ahí el cuadrito? Viendo abajo en el cuadrito. No se Cromo. entiende. Miren, es cromo. Pues yo sí, no sé si que les aparece muy pequeña la pantalla, pero sí se lee cromo. Si no, pues si tiene una tabla periódica a la mano, busca ahí el elemento con el número 24. Y es el cromo. A ver, para esto sí necesito que presten atención. Esto sí, cópienlo en su cuaderno para que cuando tenga su tabla periódica sepa qué significa cada cosa, por favor. Las letras grandotas son el símbolo químico. Usted puede escribir el nombre o puede escribir el símbolo que igual le vamos a entender, los que sabemos de química, ¿verdad? Los que conocemos la tabla periódica. Entonces, el símbolo representa al elemento. Pues aquí es criptón. Ah, perdón. Estoy perdida viendo otra. Aquí es cromo, CR, cromo. Abajo dice cromo. Entonces, estas letras, si se dan cuenta, una es mayúscula y la otra es minúscula. Los símbolos químicos siempre van a ser una letra mayúscula. Si se componen de dos letras, la segunda tiene que ser minúscula, pero la primera siempre es mayúscula. Hay que recordar esto para cuando veamos compuestos químicos. Entonces, el símbolo químico son las letras. El otro número, el más grande que va a haber en cada cuadrito, es el número atómico. Y le convendría por ahí escribir. El número atómico es la cantidad de protones y de electrones que tiene ese átomo. O sea, un átomo de cromo tiene 24 protones y 24 electrones. Por eso ningún átomo es igual a otro. ¿Por qué? Si usted busca los demás, por ejemplo, el átomo de oro tiene un número atómico 79, quiere decir que tiene 79 protones y 79 electrones. Es diferente a todos los demás. Entonces, el número atómico es importante. Nos dice la cantidad de protones y de electrones que tiene cada átomo. Y si ve la tabla periódica, todos van del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 118. Bueno, en esta no se ve, pero aquí sí. Van hasta 118. Del número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así se va hasta 118. Quiere decir que cada átomo tiene diferente cantidad de protones y de electrones. Cada átomo en la tabla periódica, cada elemento químico representa un tipo de átomo distinto. Ninguno es igual a otro. Entonces, hay que reconocer el número atómico en cada cuadrito. Siempre va a ser el número más grande que nos presenta cada cuadrito de la tabla periódica. Ese va a ser el número atómico. Bueno, y trae más información. Trae el peso atómico, los números de oxidación, configuración electrónica, punto de fusión, ebullición y otras cosas más. Pero nosotros solo vamos a utilizar el número atómico, el símbolo y el nombre que está hasta abajo. Entonces, hay que aprender a identificar esas cosas en cada cuadrito de la tabla periódica. Entonces, voy a dar 2 minutos para que tome nota y que copie este cuadrito con cada cosa señalada. 2 minutos. Disculpe, ¿qué dijo?
que tienen que copiar el cuadrito acá para que sepan qué trae cada cuadrito de la tabla periódica. Igual con sus partes señaladas, por favor. Miss, Sí, Wester, ¿usted no puede enviar ese documento? ya está como anuncio en Educar. Ah, gracias. Sí, pero igual ahorita tomen nota, porque aunque lo tengan en documento en PDF, no es lo mismo que hacerlo en su cuaderno y que usted lo esté viendo. Pero sí, este documento ya se los compartí, ahora sí, ya está en el anuncio. Muy bien, entonces, por favor, esto es lo que vamos a identificar en cada cuadrito de la tabla periódica, en cada elemento, para que podamos conocer el nombre de los elementos químicos, el número atómico y su símbolo. Entonces, por favor, hay que practicarlo para la próxima clase, sí, todos con su tabla periódica. Y es más, la va a necesitar para poder hacer su tarea de reforzamiento. Entonces, también algo más que debemos saber de la tabla periódica es que a cada, como están organizadas en cuadritos, ¿verdad? Se pueden ver de manera vertical o se pueden ver de manera horizontal. De manera horizontal, pues nos quedan líneas bastante largas. Cada una de esas líneas se llaman períodos. Periodo 1, no como el de las clases, ¿no? Periodo 1 sería donde está el hidrógeno y el helio. Periodo 2, donde está el litio, el berilio, y nos vamos así de manera horizontal. Como aquí están ejemplificando el periodo 4, que está el potasio, calcio, escandio, titanio, vanadio. Pero vamos a ver si es vanadio, es... Ah, sí, sí. Cromo, magnesio, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, galio, germanio, el arsénico, el selenio, el bromo y el criptón. O sea, yo los identifico por número y también por el símbolo, pero para eso nos sirve la tabla periódica, para que uno, pues de momento no se los tenga que aprender de memoria. Se pueden ver en la tabla periódica. Entonces, de manera horizontal se llaman períodos. La tabla periódica tiene 7 períodos nada más. Los últimos dos que aparecen allí salen del periodo 6 y el 7. Entonces son solo 7 periodos en la tabla periódica. Y grupos son las líneas verticales, grupos o familias se les llama. A ver, ¿cuántas líneas verticales cuentan ustedes en esa imagen de la tabla periódica? Cuenten y me dicen, por favor. 32. Tantos. A ver, es por línea vertical, o sea, como por columnas.
A ver, donde está el potasio es una, donde está el calcio es la que dice grupo 2, son todos esos elementos juntos. La siguiente línea sería el grupo 3, la siguiente línea sería el grupo 4 y así nos vamos hasta la última. Línea vertical estamos contando ahorita. ¿Alguien contó una cantidad distinta? Mira, tal vez les funciona más si lo vemos en otra imagen, pero sí necesitan participar, por favor. Acá, si usted no participa, no se quita las dudas, no entiende los temas y si le da igual no comprender el tema, ahí sí hay un problema, porque al final esto entra en evaluación. Entonces no es la manera, ¿verdad? Tratemos de participar. Si no comprenden la pregunta, dígame y la explico de otra forma, ¿verdad? Pero tratemos de responder. Acá lo que les estoy preguntando son las líneas verticales, de arriba hacia abajo. ¿Cuántas cuentan acá? Por ejemplo, aquí les puse una imagen de la tabla periódica donde están todos los elementos nombrados. Hay 18 mis. Eso, muy bien, Tirsa. ¿Cómo las contó ella? De la H, que está acá en el grupo 1A, de la H a FR, o sea, de hidrógeno a francio. La segunda es la que está a la par, de BE, que es berilio, hasta la última, que es RA, ahí está el grupo 2. El grupo 3 es de SC, el escandio, hasta AC. Vale. El siguiente es de TI a HRF, no alcanzo a leer qué dice ahí. Es RF, sí, que es Rutherfordio, ya son unos elementos no muy conocidos. Y así, de manera vertical, contamos hasta el último grupo donde dice HERN, los que están del grupo 18. Hay 18 grupos o 18 líneas verticales en la tabla periódica. Yo creo que el compañero que contó 32 contó las líneas de los contornos. Me refiero a la línea de cuadritos. Tal vez no me expliqué bien. Como a columnas, a cada fila de elementos, vean. Bueno, fila sería de manera horizontal y columna de manera vertical. Pero no hay problema que no lo comprendan ahorita al 100%. Vamos a ir entendiendo esto poco a poco. Bueno, entonces, grupos, los como pues, columnas de manera vertical y periodos, las filas de manera horizontal. Son 7 periodos en la tabla periódica y 18 grupos. Aquí tal vez sea más fácil de ver. Hay algunos grupos como este que está de metales alcalinos, los alcalinoterrios. Hay otros con otros grupos, halógenos y gases nobles, ¿va? Estos son algunos ejemplos de grupos que hay. Y estos se llaman elementos representativos, los que tienen nombres específicos, y elementos de transición, todos los metales que están acá en la parte media de la tabla. No voy a hacer preguntas tan específicas de todo esto. Pero bueno, vamos a repasar y a ver esto. Entonces, elementos y símbolos, para que vayamos entendiendo la teoría. Los elementos químicos son sustancias puras con las cuales se construyen todas las demás cosas. O sea, todo lo que nos rodea está hecho de elementos químicos, de un tipo de átomo pues específico. Entonces, los elementos no pueden descomponerse en sustancias más simples porque son átomos y los átomos no pueden dividirse en cosas más sencillas. A lo largo de los siglos, los elementos han recibido nombres de planetas, de figuras mitológicas, de colores, de minerales, de ubicaciones geográficas y hasta de personas famosas. Entonces, acá vamos a ver algunos nombres especiales de los elementos químicos. Por ejemplo, el elemento uranio tiene el símbolo U y su nombre viene del planeta Urano. Se han tomado nombres de diferentes, lo que las personas que los descubrieron, pues el nombre que le hayan querido dar. Por ejemplo, el titanio, su símbolo es TI,
y viene de los titanes de la mitología griega. Su número atómico es el 22. A veces es más fácil buscarlos por número que por símbolo, porque por símbolo hay que ver todas las letras. En cambio, por número solo hay que irnos en correlativo, ¿va? Del 1 al 22. ¿Dónde está el 22? Ahí está el titanio. Entonces, el número atómico es el número más grande en cada cuadrito y el símbolo son las letras que representan al elemento. El cloro, su símbolo es Cl, C mayúscula, L minúscula, y viene de cloros, que significa amarillo verdoso en griego. Su número atómico es el 17. Si usted lo busca en la tabla periódica, lo va a encontrar con el número 17. El yodo, su símbolo es la I latina y viene de ioides, que significa ioides, pues sí, que significa violeta en griego, ¿verdad? Y tiene el número 53. El magnesio, su símbolo es Mg y viene de magnesia, que es un mineral, porque ahí es donde encontramos ese elemento. Entonces tiene el número atómico 12. El californio, Cf, su nombre es de la ciudad de California, ¿verdad? Tiene el número 98. El curio se representa con el símbolo Cm y viene de los científicos Marie y Pierre Curie, que descubrieron este elemento igual que otro elemento radioactivo. Tiene el número 96. El copernicio se representa con la letra Cn y viene del nombre del famoso Nicolás Copérnico, quien dijo que el sistema solar giraba alrededor del sistema del Sol y no de la Tierra. Entonces, tiene el número 112. O sea, los nombres de los elementos, muchos tienen orígenes distintos, ya sean planetas, colores, nombres, lugares u objetos. Entonces, toman esos nombres según quién los descubrió y cómo los quiso nombrar, ¿verdad? Todos tienen un símbolo diferente y todos tienen un número atómico diferente también. Aquí podemos ver algunos nombres de elementos. Por ejemplo, el aluminio, usted lo usa en su cocina, a veces en la estufa ponemos hojas de aluminio para que no se manche, pues su símbolo es Al. El argón es un gas con el que se hacen estos focos de luz neón, les dicen. Pues no solo se usa neón ahí, también se usa argón. Arsénico es un veneno, As, bario, boro, o sea, vemos que todos tienen un símbolo distinto, ¿verdad? Y algunos, su símbolo químico viene del nombre que tenían en otro idioma, por eso no coincide. Por ejemplo, el oro es ORO, pero su símbolo no es una O, es AU. ¿Por qué el símbolo del oro es AU si ninguna de esas dos letras está en su nombre? Porque el símbolo viene del nombre que tenía en latín, que era aurum. Entonces, no tiene nada que ver el símbolo con el nombre. No todos los símbolos vienen del nombre. Por ejemplo, el hierro se llamaba ferrum, no me recuerdo si es griego o latín, y por eso su símbolo es Fe, fe, y no HI como hierro, ¿verdad? Porque viene del latín ferrum. Igual el plomo se llamaba plumbum. Por eso su símbolo es PB. O sea, el símbolo que ustedes ven en la tabla periódica a veces no tiene nada que ver con el nombre. Por ejemplo, plata, AG. ¿Por qué? Porque viene de Argentium. Porque ese símbolo está más relacionado con el nombre que tenía en otro idioma. Por ejemplo, el sodio se llamaba natrium, por eso su símbolo es Na, aunque en el nombre de sodio ni tiene una N ni tiene una letra A. Entonces vienen de un nombre que tenían en otro idioma. Pero cada símbolo químico es diferente, aunque podamos confundirlos, ¿verdad? Por ejemplo, SR, estroncio, solo la S, azufre, la S, pero con la N, estaño. Entonces cada símbolo es diferente, aunque nos parezcan, no sean parecidos, no lo son, son diferentes. Entonces, cada elemento químico tiene su propio símbolo químico y su propio número. Son diferentes para los 118. ¿Se entiende esta parte? Sí. Muy bien.
Entonces, basándonos en esto, vamos a entender acá entonces que los símbolos químicos, ya pasamos del número atómico a símbolos químicos, son abreviaturas de una o dos letras para los nombres de los elementos. O sea, para no tener que decir todo, escribir todo el nombre, puedo escribir el símbolo químico. En lugar de hierro, escribo Fe y ya estuvo. La gente entiende que es hierro cuando estamos hablando en el contexto de la química. Solo la primera letra del símbolo de un elemento es mayúscula. Si tiene dos letras el nombre, solo la primera es mayúscula, porque todas las letras mayúsculas representan a elementos químicos. Entonces, si el símbolo tiene una segunda letra, esa tiene que ser minúscula, de modo que se sepa cuando se indica un elemento diferente, porque los compuestos químicos son uniones de dos o a más elementos. Entonces tenemos que poder distinguirlos en una fórmula química. Si dos letras son mayúsculas, representan los elementos de dos símbolos diferentes. Entonces esto hay que tener mucho cuidado. No es lo mismo escribir CO, la C mayúscula y la O minúscula, porque es el símbolo químico del cobalto. Pero si escribimos la C mayúscula y la O minúscula, ahí hay dos elementos diferentes. Hay carbono y hay oxígeno. Se forma un compuesto llamado monóxido de carbono. Entonces sí hay que cuidar. Si usted le toca copiar símbolos químicos de la tabla periódica, se copian tal y como están ahí. La primera letra mayúscula y la segunda minúscula. Porque si no, tal vez escribe un compuesto químico en lugar del elemento que quería copiar. Entonces hay que tener cuidado con los símbolos químicos. Si es solo una letra, es mayúscula. Y si son dos, la primera es mayúscula y la segunda es minúscula. Eso lo puede ver en la tabla periódica. Todas van de esa manera. Para que podamos distinguir elementos y compuestos. Veamos ahí donde dice comprobación de conceptos 3.1. Los símbolos de los elementos. El símbolo para el carbono es la letra C mayúscula y el símbolo para el azufre es una S mayúscula. Son dos elementos diferentes. Sin embargo, el símbolo para el cesio, que es otro elemento distinto, es C mayúscula y S minúscula, en lugar de C y S mayúscula ambas. ¿Por qué? Dice. Imagínese, si usted quiere escribir cesio y las pone las dos letras en mayúsculas, está hablando del sulfuro de carbono. Está hablando de carbono más azufre, dos elementos diferentes. Pero si escribe la C mayúscula y la S minúscula, está hablando solo del elemento cesio. Entonces hay que tener cuidado de cómo copiamos los símbolos de la tabla periódica, tal y como están allí, porque nos representan diferentes cosas y no podemos confundir un elemento a un compuesto, que son varios elementos enlazados. Más adelante les explico sobre los compuestos químicos, que de esto trata la tercera unidad. Entonces, pregunto si se ha entendido hasta el momento o necesitan que les repita algo. Oh, claro, Miss. Muy bien, entonces, como todo va bien, nos toca trabajar esta preguntas y problemas, que es nuestra actividad de reforzamiento número 2. Colóquele con ese título, actividad de reforzamiento número 2. Es sobre elementos y símbolos. Entonces, usted solo va a buscar, por eso le digo que necesita una tabla periódica. Necesita una tabla periódica para hacer esto. Perdón. Entonces necesita una tabla periódica para poder hacer su actividad de reforzamiento. Por ejemplo, dice, escriba los símbolos de los siguientes elementos: cobre, magnesio, plomo, platino, hierro, estroncio y calcio y bario. Hay que buscarlos en la tabla y escribir cuál es su símbolo químico. Por ejemplo, el cobre tiene el número 29 y su símbolo es C mayúscula, U minúscula. O sea que a la par de esto solo le escribe CU. Esa es su actividad de reforzamiento. El inciso 3.1 y el 3.2 son iguales.
En el 3.3 y en el 3.4 tiene que buscar el nombre de esos elementos y solo nos dan el símbolo. Por ejemplo, el inciso A, la C mayúscula es carbono, en la B, Cl es cloro, y solo le escribe el nombre a la par. Del 3.5 y el 3.6, si quieren, estos últimos dos incisos los dejamos para la próxima clase y yo se los explico. Entonces, hagan el del 3.1 al 3.4, por favor. La otra semana los revisamos en clase y les ayudo con el 3.5 y el 3.6. ¿Está claro? Sí, más. Muy bien, voy a detener aquí la grabación.